profesor Juan Carlos de Pablo. Nos vamos a ir con Nacho Bamonte a un supermercado para mostrar esto que decíamos. También está Alfredo Romano. Gracias por estar con nosotros, Alfredo. Muchas gracias. Gracias, Luis. La verdad que te doy perdón, me equivoqué. Cuando te corrí con la mirada aquella vez que empezaste a hablar de la inflación de 3 dígitos. Perdón, me equivoqué. ¿Qué querés que te diga? No vamos a ver esto. Nacho Bamonte, ¿dónde estás? La verdad que, Alfredo, buen día de vuelta. ¿Me das tu opinión del momento que estamos viviendo? Sí, es una crisis terminal esta. Perdón por traer malas. No te voy a hacer ninguna cara augurios, nunca más, sabelo. Pero definitivamente la Argentina está inmersa en una crisis terminal que no tiene solución y no va a tener con ninguna de las medidas que posiblemente en los próximos días dé la ministra de Economía. Lo grave es, mira, dos conceptos y lo estamos viendo en este programa. Uno vinculado, la ministra hablaba que el dólar blue no era un valor de referencia para la economía doméstica. ¿Y qué decía esta chica que vendía ropa en Calle Flores? Que remarcó de un día al otro, lógicamente por la cotización del dólar. Eso es una desconexión total de lo que está sucediendo en la economía real en la Argentina, porque el dólar es el valor de referencia y el blue es para muchísimas personas un valor de referencia. Y lo segundo, esto que decías que también me reía con vos. La estrategia esta de los $5.000 que puedan vender en dólar bolsa al turista, cuando vos te das vuelta y lo vendés a dólares blue. Entonces son medidas que son totalmente aisladas, no solucionan el problema de fondo. Y el kirchnerismo en estos 16 años construyó un relato muy sólido que el ajuste es una mala palabra en la Argentina. Y eso no es así. Sí, el problema es que hay un ajuste de hecho brutal y bestial, que es el zarpazo al poder adquisitivo del que tiene la suerte de tener un ingreso, el zarpazo del aumento de los precios. O sea, pero y sin ningún retorno, nada. Claro, o sea, hay un ajuste. Es decir, claro. Te quiero escuchar. ¿Me contás, apelando a tus jóvenes 35 años de vida? No, bueno, pero eso que vos decís, una cosa es un ajuste y uno estar dispuesto a pagar mayores tarifas, no quedarse sin gas, que el gasoil no falte, pero este es un ajuste sin ninguna mejora. Es el peor escenario de todos, creo yo, claro, ¿no? Sin duda. Es que esto no es solamente hablar de ajuste, esto es mala praxis económica, porque cuando vos tuviste 35.000 millones de dólares de liquidación este primer semestre del agro y te faltan dólares en la economía, bueno, quiere decir que lógicamente es la mala praxis. Es como cuando uno va a un médico y te hacen una cirugía y terminás peor de a lo que fuiste a buscar. Hoy la política económica en la Argentina nos está llevando a ese lugar y cuando me decías esto de la inflación, que el 80% era el piso, hoy lamentablemente con toda esta situación y para remarcarle a la ministra que el dólar es un valor de referencia, nuestro escenario base es 101,67% la inflación para todo el 2022. Base. Exactamente, porque lo que uno está viendo es que en cualquier momento puede llegar a haber o algún desdoblamiento cambiario o alguna devaluación del tipo de cambio, que igual se habla del 40% hacia el campo. Y cuando uno saca las cuentas, si le agregás el 40% al campo, son 120 pesos. Lo que decía hoy Pino, lo que nos decía hoy el presidente. Ahora, tengo una pregunta. No sé, es casi como opinar en la Argentina, hablemos sin saber. Pero digo, ¿no sería oportuno desdoblar el mercado cambiario y dejar un dólar solo para cuestiones esenciales y el resto librado a la oferta y la demanda? Luis, mira, sabés mucho más que muchos de los mensajes de la política económica del kirchnerismo y es mucho, por más que no esté formado en economía, es una decisión lógica. El tema que acá lo que reina es la parte ilógica en cómo se gestiona el kirchnerismo. Lo más lógico no sería eso. Con el superávit comercial que estás teniendo y con los 14.000 millones de dólares que tenés del campo, tendrías que liberar el tipo de cambio de una vez por todas y ahí te van a empezar a entrar dólares. El central acumularía reservas y no perderíamos, como perdimos el año pasado, 15.000 millones de dólares netos que no fueron a reservas internacionales. El gobierno lo que dice es que ahí se te va automáticamente inflación. Pero porque eso es mala praxis, porque nuevamente cuando hay gente que no está preparada o educada, es más fácil que uno la pueda convencer con un relato que no tiene sustancia. El kirchnerismo, en sus decisiones de política económica, no tiene sustancia, nunca ha tenido. Habla de cuidar a los pobres y lo único que va a dejar es una Argentina con 60% de pobreza. Sí, claro. Habla de mejorarle la vida a todos los argentinos entre todos y todos los días estamos cada día peor. Sí. Entonces,
Vamos a una pequeña pausa, te quedas un cachito más. Sí. Yo la verdad que a esta altura me parece que es un sentimiento que deben compartir más de 4. Compraría un plan que diga congelemos esta situación, o sea, que no empeore. Ya es una tal cual. ¿Viste? Sí, bueno, 3.37 es tremendo, nos dieron un palazo a la cabeza. Congelemos hasta octubre. Si me vas a empezar a mover la cabeza negativamente, me voy a mi casa. No te quiero, lamentablemente... Todavía no terminé de hacer la pregunta y ya me hace... Es viernes, Claro. por favor. No, hacemos la pausa y tratemos... Y de verdad ahora vamos a leerte a vos que estás en casa. Hay un montonazo de mensajes que nos están preguntando sobre cuestiones prácticas de instinto de supervivencia. Así que así de pausa, seguimos hablando con el doctor Romano y en la calle viendo lo que sucede. Con respecto Demasiado, a claro. anuncios. Bueno, y estamos viendo con Alfredo Romano las cotizaciones del dólar. 3.37 está ahí clavado desde que abrió. ¿Es un dólar inflado por la angustia, por la incertidumbre, o es un dólar que tiene que ver con la situación económica? Es una mezcla. Lógicamente, cuando las expectativas están hacia la suba, parecería que nunca encuentra un techo, pero cuando uno ve el tipo de cambio real multilateral, este es un tipo de cambio muy alto. Es prácticamente el 4-1 del 2001, de la salida de la convertibilidad. Eso quiere decir que si en algún momento la economía se estabiliza, estás hablando de un tipo de cambio de los máximos de la historia. El problema es que, ¿qué pasa hacia adelante? Y ese es la inquietud que tienen los empresarios, porque recién mencionábamos el tema de que los empresarios también no saben qué precio poner, ellos solo quieren trabajar, y por el otro lado está el ciudadano, digamos, a pie, que esta situación es dramática, pues no sabes qué comprar. Y la realidad es que toda esta inestabilidad genera eso, porque cuando vos no tenés un precio de referencia de la economía, es lo que genera que veamos que automáticamente desabastecimiento, en la obra que es tan importante, la construcción en la Argentina es tan importante, no hay precios. Claro. Y es algo que necesitas para desarrollar la economía. Mirá, Luis, algún momento, la primera vez que vine acá, te hablé de dolarización, sí, y fue por la invitación que me hiciste. La Argentina lo que sí definitivamente está yendo a una dolarización absoluta de su economía. La moneda del peso está totalmente perdida. De hecho, ¿no? O sea, claro. Absolutamente. Cuando vos me decías, mira, ojalá que se quede todo así, no empeore. Lamentablemente va a empeorar porque al no haber confianza, este gobierno tiene un déficit muy grande fiscal y también cuasi fiscal, que es monetario, y que cuando eso se quiera corregir va a sufrir mucho las variables como el peso y la inflación y el bolsillo de la gente. Bien. Entonces, déjame ver un segundo, Jero Mura, que está en el microcentro, si hay alguna novedad. En vivo estamos allí con uno de nuestros móviles. Jero, ¿qué pasa? Luis, estamos recorriendo locales, algo que veníamos marcando, las remarcaciones son constantes. Mirá, vamos a charlar acá con un comerciante que antes de venir al aire me decía, porque claro, nos vio recorriendo piedras, que todos los días se remarcan los precios. Es así, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, sí, se está remarcando los precios, a pesar de la situación que estamos pasando. Pero bueno, acá la empresa Batistela trata siempre de mantener los precios. A diferencia de los locales, hay mucha diferencia, pero bueno. ¿Cómo es arrancar la jornada? Llegás y ya tenés que remarcarlo. Tenemos que ir manejando el tema de los precios, a veces subirlo un poquito, algunos que por ejemplo están en liquidación, dejarlo para poderlo vender. Pero sí, todo el tiempo tenemos que estar remarcando un poco de precio. Por ejemplo, ayer, que fue un día caótico, sí. ¿Cuántas modificaciones de precio tuvieron? O contame más o menos, unos zapatos que salían tanto, ¿cuántos salen ahora? Por ejemplo, unos calzados que salían 15.000 lo tuvimos que aumentar 1.000 pesos a 16.000. Por ejemplo, este así lo tuvimos que aumentar 1.000 pesos más, 1.200. ¿Y eso es todos los días? O sea, hoy también tuvieron que aumentarlo. Sí, hoy también. Estamos todo el tiempo aumentando, incluso tenemos todos los precios atrás y lo estamos cambiando todo el tiempo. ¿Y hace cuánto que vienen así? Y ya hace 20 días más o menos. Hace 20 días que ya estamos con todo este tema y bueno. Todos los días 1.000 pesos le suman a un producto. Sí. Tratamos de mantenerlo. Nosotros tratamos de mantener. Pero bueno, llega un momento que por ahí no se puede. ¿Y se vende? ¿Alguien compra? Sí, se vende mucho. Los uruguayos vienen acá con los dólares, pero increíble. Se hacen una fiesta. Se hacen una fiesta, sí, obvio. Pero bueno, la gente que vive acá a veces ve los precios y se van. O sea, los precios que tenemos, igual hay mucha diferencia en los locales con los de acá. Okay. Hay mucha. ¿A cuánto le toman el dólar? ¿A los uruguayos, a los brasileños también que vienen a comprar? Y pasa que te puedo decir que hoy a la mañana lo teníamos a 2.80 y hoy lo tenemos a 300. Es así, o a la tarde nos dicen, che, suban el dólar a 3.30. Después el otro día 2.80. Y así, todo el tiempo. Y nosotros tenemos que bajar los precios
y subirlo, bajar y subirlo. Esto es un tema. Es una locura. Bueno, gracias, gracias. Es esto, es así, como cuenta este joven. Digo, uno arranca el local con un precio, con $1 y todo, y así, y se va modificando y se va adaptando, y es así. La verdad que es una locura, y la única salvación que tienen estos locales, piensen esto que decía él, los uruguayos, también los brasileros. Claro. ¿Por qué? Por el dólar que está muy barato. Porque los argentinos, y si son precios muy caros, lo van a pensar 2 veces antes de comprar en estos locales, ¿no? Bien. Estoy viendo a su vez en nuestra ventanita inferior a la derecha el acto del presidente de la Nación. Está hablando el ministro Filmus. ¿De qué va el acto? Ya me perdí. ¿De qué va este acto del Aguado? Se ha recuperado del COVID, evidentemente. ¿De qué se trata este acto de obras e infraestructuras en distintos lugares del país en el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Por eso está ahí Filmus. Y estamos todos mirando hacia el presidente de la Nación para ver si hace algún tipo de alusión a la situación que estamos atravesando en este momento. El riesgo país, alguna vez yo había aprendido, Alfredo, que cuando el riesgo país pasaba los 800 puntos ya era lo mismo, 800, 2000, 3000, pero es sugestivo 3000 puntos el riesgo país, ¿no? Es el termómetro de cómo nos están mirando en el mundo y el riesgo, digamos, implícito que tiene la economía doméstica argentina, que está en máximos o en niveles, digamos, que los últimos años históricos. 3000 puntos se puede vivir, no hay manera. Esto en algún momento se va a tener que reacomodar y lógicamente será con una nueva gestión política. Mirá, me quedo con las ideas de qué decisiones pueden tomar para adelante, porque me imagino que eso a la gente le puede interesar. Y la realidad es que la única decisión coherente que podría tomar la ministra es en materia fiscal, hoy. Tomar una decisión. Mirá, la Argentina a partir del 2018 al 2019 tuvo un ajuste de 2 puntos del PBI, ajuste fiscal, para ordenar la economía con las corridas cambiarias que tuvo Mauricio Macri en su gestión. ¿Te acordás? Que terminó con $1 de 42, pero había arrancado $1 de 20, 18 sobre fines del 2019. La corrección fiscal fue lo único que logró en parte estabilizar este ensañamiento que uno ve sobre los valores tipo de cambio, etcétera, etcétera. Si no hay una corrección fiscal muy pronunciada en los próximos 2 meses en la economía argentina, como digo, esto es una crisis terminal. El problema, y por eso digo que es terminal, es que el kirchnerismo no lo va a permitir. Porque acá mi profesor también, Juan Carlos de Pablo, en San Andrés, decía que este es un país presidencialista. Bueno, le remarco que es vicepresidencialista en este caso, porque no es presidencialista. Para ir a gente que está... Yo no sé, por ejemplo, qué es una corrección fiscal. Mirá, básicamente el Estado gasta más de lo que genera. Con toda la presión tributaria de recaudación de impuestos que hay, igual el Estado gasta más. En ese sentido, ¿qué hay que hacer? El Estado tiene que dejar de gastar más de lo que produce o lo que puede generar y recaudar. En ese caso, elegir en qué gasta menos, Gustavo, ¿no? O sea, sí en planes sociales, ¿Sabes lo que pienso, lo que veo ahí en el acto del presidente? Que a la gente que esté ahí no le importa lo que le pasa a la gente. Que a los políticos que están ahora en la Casa Rosada no le importa lo que le pasa a la gente. ¿Sabes por qué? Porque ellos no pagan sueldos, ellos no tienen que poner precios, ellos tienen el salario a fin de mes asegurado con todo lo que emiten. Entonces no le importa lo que le pasa a la gente a pie, no le importa que la gente tenga que hacer colas y horas para poder tomar un colectivo. El estrés que implica no sabés con qué precio vendés y a qué precio reponés. Me dan un segundo porque tengo información urgente en La Nación Más. Protesta con huelga en Gran Bretaña. Nos vamos a ese lugar. Está nuestro corresponsal Cristian Martín. ¿Qué pasa allí, señor? ¿Qué tal, Luis? Hoy de un lugar diferente, estamos en el auto. Así es un piquete a la inglesa. En vez de cortar la calle, lo que hacen es van bajando la velocidad para ir creando una desaceleración del tráfico. Es la manera de protestar. Se llama Slow Down Motorways. En vez de cortar la calle, baja la velocidad. ¿Qué pasa? En los caminos británicos no hay velocidad mínima. Por lo tanto, así es como que se expresan sin romper la ley, porque cortar la calle ya sería
obstrucción de la vía pública, es un delito Claro. en todos lados, ¿no? Que Pero sí, bueno, claro. la gente se queja por el precio del combustible, por el precio de la nafta. Como ves, el tráfico, bueno, va al revés, el volante está de este lado del auto, cosas bien británicas, pasamos los cambios con la izquierda, pero esta es la manera de protestar de los británicos ante el incremento, el precio récord de los combustibles, en este caso el gas y la nafta. El gobierno insiste, estamos peleando contra la barbarie y todas las guerras tuvieron un precio, como la Primera y la Segunda Guerra, en alusión a la guerra con los rusos. Pero bueno, cada tanto se para, la policía hace circular otra vez el tráfico, pero bueno, un piquete a la inglesa que le vamos a mostrarle y de paso mostrar, bueno, no se escucha ni un solo bocinazo. Está prohibido tocar bocina por tocar acá. ¿Qué va? Prohibido Claro. tocar bocina. Ahí retomó. Prohibido tocar bocina sin necesidad, está prohibido. Pero bueno, ahí viene la policía atrás. Ahí nos va a pasar. Poniendo un cierto orden. Ahí fueron. Ajá. Y resaltar algo, Pero Cristi, bueno. resaltar cosas que pueden parecerte normales viviendo allí, pero cortar una ruta es un delito y por lo tanto se te saca de allí por la fuerza y la protesta es general en contra de la suba de los combustibles. Sí, por primera vez, por ejemplo, yo tengo un auto, es un BM chiquitito, serie 1, 55 litros, llenar el tanque sale 110 libras, son más o menos unos 150 dólares. Por primera vez, que es un auto promedio, por primera vez en la historia pagamos más de 100 libras. Subí eso, lo agregado a la suba del gas, y a la que bueno, eso hace que suban todos los precios, pues todo tiene que ser transportado. ¿Ves? Ahí retoma, también había algunos semáforos. Pero bueno, la gente intenta protestar manteniendo cierto orden y sin bloquear totalmente los caminos. Ahí arrancó un poco, ves que del otro carril también van haciendo lo mismo. O sea, la idea es, acá es en millas el tráfico, ves cómo se va parando. Sí, sí. Ves, el tablero está en kilómetros afuera y en millas adentro, una milla es más o menos 1,5 kilómetros. Ahí empezó a avanzar, pero se complicó del otro lado. Mirá del otro lado cómo se va parando. Está Entonces, ralentizado. bueno, lo Cristian, van movilizando. No sí. quiero dejar de preguntarte, aún cuando estés en medio de la protesta, ¿qué pasa con el suministro de gas ruso a Europa? La preocupación por la racionalización y la posibilidad de que Rusia vuelva a dar el suministro. Bueno, retomaron al 30% y las instrucciones, sobre todo en el norte de Europa, en Escandinavia, donde hace mucho frío, en Alemania, es de vamos a racionalizar el gas. Se va a resonar como en la Segunda Guerra Mundial. Y se pide a la gente, casi la mayoría tiene calefacción central, que trate de usar la calefacción, obviamente ahora es verano, pero cuando entremos en invierno, que la vayan regulando. Piden que traten de cocinar con carbón en exteriores para salvar energía, para economizar. Por ahora es con precaución y a prepararse con un invierno crudo porque la guerra va a extenderse y los rusos utilizan el gas como arma. Bien. Bueno, nos quedamos con esta información y con esta protesta. Gracias, Cristian. Momento complicado aquí en la Argentina para seguir hablando de la economía. El lunes volvemos con la actualidad europea. Gracias. Bueno, acá estamos viendo un poco lo que va sucediendo en materia de 343, el dólar blue. La pregunta que uno se hace, Alfredo, es con estas ideas de turistas que puedan vender al dólar bolsa o al que sea, adelantar los insumos, los dólares para las importaciones, ¿es algo o es nada lo que se ha tomado? No, son muy coherentes las medidas. Esa de los $5.000 dólar bolsa no tiene sentido. Lo que sí me parece interesante remarcar que el dólar bolsa ahora vale 3.15, el dólar blue vale 3.43. Cuando Guada decía que se había corrido la demanda y parecía raro que se corra la demanda, uno dice la oferta es lo que se debería correr. Bueno, en parte puede haber sido esa expectativa, ¿no? De que en parte, recordemos que el dólar blue mueve alrededor de 7, 10 millones de dólares por día. El dólar financiero mueve alrededor de 80, 90 millones de dólares por día. Es un mercado mucho más profundo, más grande.
Claro, bueno, en el medio de esto uno empieza a hablar de los datos de todos los días, como decía Alfredo, qué medidas pueden tomar, porque afecta a la canasta básica. ¿Podemos hablar un poco de con qué cifras estamos pensando del acceso a la canasta? Tremendas. Ayer se conoció la canasta básica total y la alimentaria de junio y las cifras son tremendas, tremendas. Para que te des una idea, un matrimonio con 2 hijos en donde los 2 trabajan con un salario básico son pobres. Que eso es un fenómeno nuevo. En marzo se daba de que 1 de cada 3 empleados con salario básico estaban por debajo de la línea de pobreza y te diría que en ese momento la canasta básica era de 74.000 pesos, o sea que esa cifra ya claramente se agravó. Ahí tenemos unas placas, una familia tipo que les decía, una pareja con 2 hijos en edad escolar, necesitó 104.216 pesos con 80 para no ser pobre. Pensemos en la proporción de la población que puede acceder a un sueldo de más de 100.000 pesos, no es tanta. Aumentó un 4,6% y un 56,7% interanual, o sea, comparando junio de este año con junio del año pasado. Y si nos vamos a la canasta básica alimentaria, o sea, la que mide solo alimentos, y debajo de esa línea uno es indigente, o sea, cuando uno gana solo como para lograr alimentarse y nada más, una familia tipo necesitó 46.525 pesos con 30 para no ser indigente. O sea, el salario básico está en 45.500 pesos, con lo cual no llegas a ser indigente. O sea, sos indigente con un trabajo en blanco, con un salario mínimo. Aumentó 4,6% y 63,7% interanual. Les decía, el salario básico está en 45.540 pesos, con lo cual podés tener un trabajo en blanco con un salario básico, un salario mínimo, y aún así ser indigente, ya no pobre, indigente. Vamos a una pequeña, la última pausa aquí en La Nación Más y seguimos hablando de economía y contándote lo que ocurre.